contando historia. Vamos a retomar el viaje en tren, vamos a llamarlo así, recordando el inicio de un poema de Jorge Luis Borges, quien escribiera: que otros se jacten de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Y desde ya, sin caer en la desmesura de equipararnos siquiera al gran escritor don Jorge Luis Borges, intentaremos, sí, hoy, adentrarnos en un mundo maravilloso, retrotrayéndonos en la historia a pasada la mitad del siglo XX, parece hace tanto tiempo, y sin embargo no es un átomo en la vasta historia de la humanidad. Y a un paisaje nuestro, a un paisaje bello al extremo. Y sin embargo a veces tan disminuido en su concepto. Pero basta recorrer un día primaveral la campiña correntina en toda su extensión. Idílicamente hacer un trayecto que nos lleve saliendo desde Corrientes, siguiendo la margen norte del río Paraná, bajamos por el río Uruguay, allí en el Mocoretá vamos vadeando hasta encontrarnos con el Guayquiraró, llegamos al río Corriente, de allí subimos por el río Paraná, nuevamente hasta Corrientes, y después podemos hacer como en un tatetí una cruz y adentrarnos en el interior provincial, vadeando ese gran plato que es el sistema del Iberá. Pero hubo, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y duró hasta poco más de la mitad del terminado siglo XX, un experimento, podríamos llamar, que vivió las vicisitudes de la economía, de la producción, de la sociología, de la industria incipiente y de la política correntina, llamado afectuosa, primorosamente, el tren económico. El tren económico visto en retrospectiva fue un experimento malogrado y tan
castigado, que no llegó a producir en pleno todo el potencial con que fue seguramente soñado, ideado, impulsado por sus iniciadores. Pero vale hoy en que el tren es ya parte de la historia y en que, llegando a las ciudades de Corrientes, Corrientes capital, Santo Tomé, Curuzucuatiá, Mercedes, Paso de los Libres, Monte Caseros, Mantilla, Florencio Mantilla, Estación Mantilla, el puente del Riachuelo, el puente del Santa Lucía, San Roque. Vemos las dormidas vías férreas cubiertas de cardos, de malezas, con sus durmientes mal dormidos, con sus clavijas de hierro fundido mal puestas y con sus rieles desvencijados. Y debemos ponernos en la obligación de explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué fue el tren, en qué consistió ese viaje en tren. El tren salía desde Corrientes, el general Urquiza, e iba rumbo a Curuzú, a Montecaseros, desviándose ramales laterales y dejando vida, produciendo vida a lo ancho y a lo largo de las vías. Y ese minúsculo apéndice ferroviario que fue el ferrocarril económico correntino dejó y pervive aún en la retina, en la memoria y en el sueño de muchos correntinos. Queda como vestigio ese monumental edificio de la estación, hoy Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, ubicado entre las calles San Martín, Roca y Vélez Sarsfield, de la ciudad capital de Corrientes. Quedan los galpones, talleres de las máquinas, a los cuales las enredaderas y sabandijas van cubriendo sus herrajes y muros en la calle Bolívar, entre Roca y Vélez Sarsfield. Quedan al costado de las otroras vías vestigios de ruidos de ese tren económico correntino. Y salvando la memoria para evitar caer en el desliz
de olvidar y agraviar algún paraje, algún apeadero, alguna vieja estación que vieron pitar el tren económico correntino. Vamos a leer para recuerdo y para ejercicio de la memoria el recorrido que hacía desde Corrientes a Mburucuyá, la pasionaria flor correntina, el económico tren correntino. Antes de cerrarse en 1969, la línea comenzaba en la estación Corrientes, kilómetro 0, ubicada frente a la Plaza Libertad, junto a la cual se hallaban los talleres, y salía de la ciudad de Corrientes hacia el este por la actual Avenida Centenario. Hoy, parte de ella, presidente Raúl Alfonsín. Pasaba por el paraje Lomas de Santa Ana, en donde, en el kilómetro 15,3, se hallaba el embarcadero Villa Solari. Seguía luego hasta la estación Santa Ana, en la localidad de Santa Ana de los Guácaras, kilómetro 18. Y llegaba después a la estación Juan Ramón Vidal, kilómetro 23, en Ingenio Primer Correntino, desde donde se desprendía un ramal industrial de 13 kilómetros hasta la estación San Cosme, que pertenecía al Ingenio Primer Correntino. Desde Juan Ramón Vidal, el ramal continuaba por el apeadero kilómetro 31 y alcanzaba la estación San Luis del Palmar, kilómetro 38. Luego de cruzar el arroyo Riachuelo, continuaba por el apeadero Riachuelito en el kilómetro 63 y luego cruzaba el arroyo Riachuelito y llegaba a la estación Jerlisca, kilómetro 68. Seguía por el apeadero kilómetro 89, el apeadero Cerrudocué, kilómetro 103, y la estación Lomas de Vallejo, kilómetro 124. Y seguía en donde se bifurcaban los ramales hacia Caacatí y hacia Mburucuyá. El ramal a Caacatí tenía 31 kilómetros y seguía por el apeadero Loma Alta, embarcadero Paso Florentín, kilómetro 138, y finalizaba en la estación General Paz, kilómetro 154. De Caacatí, General Paz. El ramal a Mburucuyá tenía 55 kilómetros de largo, pasando por estación Cerrito, estación Buisoyé, kilómetro 141, apeadero, kilómetro 148, apeadero Manantiales, kilómetro 160, en donde había un desvío para cargas, siguiendo luego al apeadero Gauna o Gauna, kilómetro 163, para finalizar en la estación Mburucuyá,
kilómetro 175. Así, el kilómetro 0, Corrientes del Ferrocarril Económico Correntino, Embarcadero Villa Solari, Estación Santa Ana, Juan Ramón Vidal, a San Cosme, Apeadero kilómetro 31, San Luis del Palmar, Arroyo Riachuelo, Apeadero Riachuelito, Arroyo Riachuelito, Jerlisca, Apeadero kilómetro 89, Apeadero Cerrudo Cue, Lomas de Vallejo, Apeadero Loma Alta, Cerrito, Embarcadero Paso Florentín, Buisoyé, General Paz, Apeadero kilómetro 148, Apeadero Manantiales, Apeadero Gauna, Mburucuyá. Y desde allí, el regreso soñado hasta Corrientes. Pero esto, que es la secuencia geográfica de las estaciones, paradas, localidades, parajes, apeaderos, sobre los cuales se deslizaba el simpático Trecito correntino, era en la vivencia una experiencia única, una experiencia propia del interior correntino. Tenía en sí el sabor de las naranjas, el olor de los jazmines, el aroma del chipá, el picotear de las gallinas, el volar de las garzas, el cruzar de los arroyos y los seguidos y continuos accidentes que demoraban el paso del tren y obligaban a los pasajeros convivir con el entorno natural del económico correntino. Hay un pintor contemporáneo, un señor que está dedicado al delicado arte de la paleta del pintor correntino, Soto, que tiene pintado en el estilo naif o naif el tren económico correntino. Ver sus óleos retrotraen la pintoresca imagen del recorrido, sus pasajeros, sus maquinistas, su fogonero, sus guardabarreras, sus chipaceras, sus gallinas picoteando, los restos del transporte de granos cuyas bolsas iban perdiendo su producto en los vagones de carga del simpático tren. Pero ese recorrido que aludimos, vamos a hacerlo, o vamos a intentar hacerlo de la mano
de la lectura. De allí el inicio del programa, cuando decíamos, recordando a Jorge Luis Borges, de que podemos jactarnos de las lecturas hechas, porque leyendo y releyendo podemos hoy viajar imaginariamente en ese trencito correntino. Y reitero, embelezarnos con un paisaje único, propio, desde lo geográfico, con sus esteros, arroyos, enormes ríos, montes, lapachos en flor, algodonales, mieses, ganado esparcido, garzas, flamencos, yacarés, carpinchos, aguarás, hasta el paisaje demográfico correntino, producto de esa simbiosis del viejo guaraní con el español y el criollo, que diera como fruto el paisano correntino. Y para hacer ese recorrido, vamos a leer unas inolvidables páginas que dejara un escritor de los más afamados escritores argentinos a nivel mundial, de oficio periodista, muerto violentamente en esa oscura noche del proceso, tras la carta enviada a la Junta, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, en su recopilación de escritos, El violento oficio de escribir, tiene páginas escritas a su paso por Corrientes. Describió el carnaval de los finales años 60, ese carnaval correntino tan pasional, esa vida distinta que se vive entre los meses de enero y febrero y que llegaba a enfrentar a las familias correntinas enroladas en una u otra comparsa, como si estuvieran en uno u otro color político que tanto tiempo marcó la vida política correntina. Y en esas páginas memorables que invitamos a leer de Rodolfo Walsh, encontramos esa maravillosa e imaginaria campiña correntina en una narración titulada El expreso de la siesta, ferrocarril económico correntino
a todo vapor. Disfrutaremos de este viaje imaginario en nuestras Contando Historia, con vuestro permiso, para hoy acudir a la lectura como soporte seguro de que nos falten datos dignos de recordar. Contando Historia.